Entrevistas, un espacio de reflexión colectiva. Muy bien, estamos en entrevista. Tenemos al ingeniero Martín del Prato, al ingeniero Elio Martínez y al arquitecto Matías Canestri. Vamos a hablar de trenes, asociaciones civiles que se han reunido para buscar una ley que contemple esta problemática. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Hola, Juan, mucho gusto. Buenas noches. Perfecto. Hola, Juan. Buenas noches. Contanos, Matías, un poquito cómo surgió esto. Bueno, mira, hace poco más de un año hubo una instancia en la cual ciertos intendentes del interior se preguntaban, tenían problemas con la comunicación con Córdoba en el sentido de, bueno, falta de frecuencias, problemas, y veían que las vías del tren estaban ahí sin usarse y empezaron a hacer averiguaciones y llegaron de esa manera al ingeniero que nos acompaña, Elio Martínez, básicamente para preguntarles, para consultarles qué problema había, por qué el tren no funcionaba, como una infraestructura de semejante importancia que en algún momento tuvo una relevancia tremenda en el desarrollo, digamos, de la provincia, de las ciudades, estaba sin utilizar. Y bueno, a partir de ese encuentro apareció la posibilidad de evaluar, bueno, primero qué problema había, que básicamente es un problema de que la gestión es una gestión centralizada en Buenos Aires, y cómo se puede revertir eso. Y la idea era presentar un proyecto de ley que un legislador se encargó, digamos, de llevar a un legislador que pertenecía al espacio político del intendente que nos estaba, digamos, interpelando, ¿no? Un proyecto de ley que declarase de interés estratégico lo ferroviario y de esa forma empezar a, digamos, a lograr que las instancias de gobierno más cercanas a la gente tuvieran una palabra para decir al respecto. Es decir, uno a veces no conoce que por una cuestión de jurisdicciones no es el intendente o el gobernador el que define políticas ferroviarias, sino que todo esto está centralizado y así debe ser, pero hay una cuestión de gestión que en un punto sí debería federalizarse. Bien, ha habido un cambio a partir de 2015, según tengo entendido, con respecto a las vías y lo que es aledaño a ellas. Sí, eso yo ahora le voy a dar paso a nuestros compañeros acá que pertenecen a asociaciones ferroviarias que saben, obviamente, son los que saben. Yo como arquitecto he participado de la mesa a modo, digamos, de articulación. Bien. También nos preocupaba mucho el tema de Alta Córdoba porque veíamos que había proyectos que está bien, que son interesantes, que son, bueno, que por una cuestión de oportunidad se definen en ciertos momentos, pero que pusieron alerta a las asociaciones ferroviarias porque hay talleres muy importantes que esperamos que sean respetados. Entonces, de alguna forma quizás yo podía, digamos, aportar algo ahí, pero como te menciono, hay una mesa en funcionamiento donde están invitadas las asociaciones civiles que quieran acercarse. Por lo pronto están las ferroviarias, pero hay otras más que pueden sumarse. Eso ya te van a contar los ingenieros, la labor que vienen haciendo en Punilla, por ejemplo, recolectando firmas, recolectando avales de intendentes. Así que, bueno, ellos te van a poder dar un poco mejor de información, pero... Bien, bueno. Bien, Martín. Con lo que te decía recién de 2015, ha habido variantes, me imagino, en lo que era antes de esta ley y después. Sí, efectivamente. Particularmente en Punilla, FECEPA ha hecho una labor muy intensa, hablando con intendentes, concientizando a la gente e intentando recabar a partir de firmas inicialmente y después a partir de apoyo de parte de las fuerzas políticas y las fuerzas móviles de la zona, para poder lograr de que se tenga en cuenta el ferrocarril, sobre todo en el ramal del Tren de las Sierras, no solamente como un ferrocarril turístico, sino como un ferrocarril de
alta incidencia social. Bien. Recordemos que hoy el área metropolitana de Córdoba, si tomamos todo el área de influencia metropolitana, Córdoba no tiene solamente el 1.400.000 habitantes que dice el censo. El área metropolitana supera en estos momentos los 2 millones de habitantes, incluyendo toda la zona de Punilla, que si bien está un poquito separada de la mancha urbana de Córdoba por las sierras, a nivel de influencia metropolitana tiene 100% vinculación y pertenencia a Córdoba. Ello lleva a que un tren un ramal como el Tren de las Sierras, hoy en su traza tiene cerca de 500.000 habitantes. Claro. En cualquier lugar del mundo, un ramal con 500.000 habitantes es considerado un ramal netamente social. Claro. Acá se lo sigue llamando Tren de las Sierras y como tal se lo toma. Y eso implica un horario que no sirve a nivel social. Y porque una persona que, por ejemplo, vive en Cosquín no tiene forma de venir a trabajar a Córdoba con el Tren de las Sierras. En lo que respecta a la concientización, AFECEPA ya ha recolectado más de 12.000 firmas. En lo que respecta a la concientización por parte de las fuerzas públicas, hay varios intendentes que se han sumado y que han prestado un pleno apoyo para que este ramal continúe más allá inclusive de Alta Córdoba, como para llegando hasta Montecristo, y que tenga una injerencia plenamente social. Bien, y ahí entra muy clave el proyecto de ley que se ha planteado a partir de la gente de Tren Mediterráneo. Bien. Bueno, respecto del ramal A1 y la incidencia social que plantea aquí Martín del Prato, yo quisiera agregar algo. Si hoy tuviésemos que construir un ramal de 150 kilómetros de longitud como es, que tiene cerca de 30 estaciones y otros 30 apeaderos, que tiene 2 túneles, incontables viaductos y obras de arte, ¿cuántos millones de dólares costaría? Tenemos que pensar entre 500 y 1.000 millones de dólares. Tenemos ese capital tapado por los yuyos y no lo utilizamos. Claro, es una pena, ¿no? Claro, no, por supuesto que sí. Ahora, arquitecto, digo, qué burocrático que es, ¿no? Digo, tener que hacer todos estos trámites, la recolección de firmas, etcétera, para que se pueda visibilizar una cuestión que es muy clara, ¿no? Tal cual la plantean ustedes. Y es evidente. Claro. Tasemos el valor de construcción hoy. Claro. Y el valor de construcción hoy tenemos miles de millones de dólares ociosos en el país. De ahí la razón de este proyecto de ley, que es muy cortito y sencillo, porque la razón del proyecto de ley, en su artículo primero, es la declaración de interés estratégico provincial de todas las instalaciones ferroviarias de todo tipo, estén en el estado en el que se encuentren, porque hoy a priori nadie sabe qué sirve y qué no sirve. Esa declaración va a permitir formular al gobierno de la provincia los reclamos necesarios y establecer las negociaciones que sean menester con el gobierno nacional, porque los ferrocarriles aquí en todas partes del mundo pertenecen a los estados nacionales. Claro. Pero la propuesta nuestra es precisamente que Córdoba lo declare de interés nacional dado la particular ubicación geográfica en el centro del país de Córdoba. Córdoba puede ser el nudo logístico y de distribución de toda la Argentina. Dudas, claro. Entonces, este primer artículo es precisamente para declarar de interés, para facultar al gobierno provincial a reclamar al nacional, que es el responsable. Porque ¿cuántos pueblos fantasmas quedaron en el interior argentino? Sin dudas. Sí. ¿Quién tomó la decisión de eliminar los ferrocarriles? ¿Las provincias, los pueblos? No, fue el gobierno nacional. Sí, señora. Y no uno, sucesivos gobiernos. Sí. Bueno, hay un segundo artículo que lo que plantea es justamente la creación de una comisión mixta técnica integrada por gente de la provincia de Córdoba para estudiar los casos, obviamente en orden a las urgencias y necesidades, y poder asesorar, eso está en el artículo 3, asesorar al gobierno de la provincia para que pueda hacer las reclamaciones del caso. Tenemos un artículo 4 de forma también, que establece la creación de un estatuto para esa comisión, porque paulatinamente se van a ir agregando muchos municipios. Claro, seguramente, a este tema. Sin duda. Sí, además por una cuestión vial y para descongestionar un tránsito vehicular que realmente está colapsado. Perdón, hay que hacer una aclaración importante, y muy importante.
El ferrocarril o la rehabilitación que pretendemos del ferrocarril no implica la sustitución del transporte automotor, más bien todo lo contrario. Claro. Necesitamos del automotor para recuperar el ferrocarril. Porque del ferrocarril recuperaremos inicialmente troncales, trazas principales. Y a esas, las empresas de colectivos y camiones nos tendrán que llevar y traer, por ejemplo, traernos pasajeros y cuando los devolvemos, distribuirlos de vuelta a sus hogares. Claro. Inclusive, esto va a modificar la matriz de la actividad del transporte, pero no va a restar mano de obra, no va a quedar nadie sin trabajo, todo lo contrario. La complementación intermodal es fundamental. En el caso de pasajeros tenemos que hablar de multimodalidad, porque cuando ya nos acercamos al dominio metropolitano y urbano de Córdoba, ahí hay una serie de hechos sobre los cuales no quiero extenderme. Por ejemplo, el proyecto de subterráneo, lo digo muy corto, es inviable si no hay ferrocarriles. Porque es muy sencillo. Si ustedes recuerdan los proyectos que se presentaron, tenían por cabecera uno Alta Córdoba y el otro pasaba por Córdoba Mitre. ¿Por qué eso? Sencillo, porque el ferrocarril tiene que aportar 30, 50 mil pasajeros por día a cada estación de subte. Y no prosperó ninguno. No, pero es que... momentito, aparecieron los chinos interesados, pero pedían 50 años de concesión, ¿recuerdan? Exacto. No son tontos. Claro. ¿Qué sucede? Ellos sabían que había que reconstruir la red de superficie ferroviaria. Claro. Porque si no, es muy simple, y me lo dijo un funcionario municipal, dice, el subte bajo Avenida Colón no va a llevar más que el trole B. Claro. Entonces hace falta el ferrocarril como aporte. Vamos a un caso concreto, vamos a Buenos Aires, Retiro y Constitución. Todos conocemos Buenos Aires y sabemos que llega un eléctrico el Tigre y tira 2.000 pasajeros en la boca del subte. Llega un eléctrico en Constitución, lo mismo. Y todo eso se distribuye dentro de la ciudad a través del subte. Bueno, el ferrocarril es muy importante porque es la llave futura, es la llave del futuro sistema metropolitano de transporte. Puedo extenderme más en esto, pero no es del caso. Yo creo que el interés es que hablemos del tema de la ley, porque la ley en este momento tiene estado parlamentario, debe tratarse, y si se faculta al gobierno provincial a iniciar gestiones, perfecto, nosotros sabemos técnicamente por dónde hay que empezar. Perfecto, estamos en Arquitectos al Aire, estamos con el arquitecto Matías Canestri, el ingeniero Martín del Prato y el ingeniero Elio Martínez. Estamos hablando de esta ley que están proponiendo vía ONGs para revitalizar el tema de las vías férreas en nuestra provincia. Sí. Martín, comentame un poco de esto de la provincia, la nación. ¿Ha habido cambios al respecto con respecto a la injerencia que tiene cada uno de los ámbitos provincial y nacional? Muy bien, la nación, a partir de la ley de ferrocarriles que fue hecho creo que si no me equivoco, en 2015, esta ley permitía de que, si bien los ferrocarriles son nacionales, las provincias pudieran gestionar y pudieran llevar a cabo emprendimientos ferroviarios sobre las mismas vías del ferrocarril nacional y hacer una autogestión autónoma por parte de cada provincia. Un intento de eso, en Buenos Aires se da con el caso de Ferrobaires, que se dio muy mal porque Ferrobaires andaba sin invertir ni un centavo y toda la inversión la hacía el gobierno nacional. Las otras provincias, el gobierno nacional pretendía que la provincia ponga todo. En el caso particular de la provincia de Córdoba, sería muy interesante que la provincia haga una inversión también en ese sentido, o por lo menos una propuesta para el gobierno nacional, porque siendo un área metropolitana tan grande la ciudad de Córdoba, siendo que hay ciudades de gran importancia a nivel de población y de producción industrial, como es el caso de Arroyito, el caso de Villa María, el caso de General Cabrera, el caso de Río Cuarto, que son ciudades, por un lado de gran cantidad de población y por otro lado de gran producción industrial. Es muy importante poder disponer de un sistema intermodal de transporte que permita distribuir la producción industrial en forma eficiente y poder dar salida a la producción de Córdoba a puertos que no sean inoperantes. Hoy por hoy Córdoba no tiene ninguna salida a un puerto de aguas profundas.
Mira. Y eso es un gran problema para la producción industrial, sobre todo en el sentido de que Córdoba tiene una producción industrial de tipo metálica, es muy pesada y no es rentable sacarla, por ejemplo, por el puerto de Campana que están saliendo ahora. ¿Por qué? Porque no da el calado de los buques para el peso de los contenedores o de la producción cordobesa. Sería ideal una salida a un puerto de aguas profundas. Eso lleva a la necesidad de que Córdoba replantee la necesidad que tiene de su infraestructura ferroviaria, como muy bien dice la ley, darle, digamos, una ley que le dé un amparo a todos los terrenos ferroviarios y la infraestructura ferroviaria y el patrimonio ferroviario a partir de declararlos estratégicos. Ya hay un antecedente en lo que respecta a la parte de patrimonio, que lo han hecho la gente de Ancenusa, han declarado los ramales de Ancenusa, estén en actividad o no, así tengan vía o esté solo el terraplén, se ha declarado de importancia patrimonial para la provincia de Córdoba. Y igual está el otro tema de que se cree que el ferrocarril sí o sí produce pérdida. El ferrocarril no produce pérdida si uno lo tiene en cuenta desde el punto de vista de las externalidades. Claro. El mejor ejemplo que hay es que Córdoba, en cantidad de vehículos que tiene hoy, ¿ustedes se acuerdan las autopistas de Cachatore en el año 77 en Buenos Aires? Cuando se hicieron esas grandes autopistas en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires estaba colapsada por la cantidad de vehículos que tenían. Bueno, en su momento la ciudad de Buenos Aires tiene 1.200.000 vehículos. ¿Sabes cuántos vehículos tiene en estos momentos Córdoba? 1.200.000 vehículos. Claro. Tenemos el mismo problema estructural que tenía Buenos Aires. Si no buscamos una solución de buscar un sistema metropolitano de transporte basado en una alternativa que no sea solamente automotor, Córdoba va a terminar colapsando. Colapsada, claro, Bien. claro, sin duda. La idea es estar resguardando justamente esta infraestructura que queda acá. Nos decías, Helio, que por ejemplo en el Alta Córdoba, que en el tema del planteo que estábamos mencionando fuera de aire, había que tener en cuenta ese resguardo. Justamente, porque hago un número muy sencillo para que la audiencia lo comprenda con facilidad. En este momento tenemos los cochemotores que van a Cosquín. Esos cochemotores tienen, digamos, 200 pasajeros de capacidad cada coche. Imaginen cuántos pasajeros tenemos que entrar por día a la ciudad de Córdoba. Yo digo que 200 cochemotores a 200 pasajeros podemos meter 40.000 pasajeros por hora y por dirección. ¿A ustedes les parece que 40.000 es suficiente o entran muchos más? Claro, muchísimo. Claro. ¿Dónde ponemos 200 cochemotores? El único sitio es donde estuvieron históricamente Alta Córdoba. Sí, además, Alta Córdoba tiene los talleres más grandes del interior del país centrochamétrica que están funcionando, porque hay quienes creen que están parados y que no queda nada. El costo de esos talleres es inmenso. Hay que hablar de centenares de millones de dólares. Es imposible tasar el valor de un taller y máxime de su capacidad operativa, la función operativa. Entonces, rescatar la funcionalidad ferroviaria de Alta Córdoba es muy importante. Es vital para que siga habiendo ferrocarriles en gran parte del interior argentino. Les pongo un ejemplo. Sierra Alta Córdoba. Se nos descompone una locomotora aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Cargarla en un carretón y llevarla por la ruta 700 kilómetros al último taller que queda en Buenos Aires. Eso no es viable. No, claro. Y para Córdoba, digamos que Córdoba tiene una importante industria ferroviaria. Tuvo una importante, todavía queda, porque quedan los talleres Río Tercero, tenemos Cruz del Eje, tenemos Materfer, industria ferroviaria de primer nivel mundial, lo fue en su momento. Tenemos un taller privado Benito Rollo que está en Juárez Selman. O sea, tenemos una cantidad de industria. Y la metalmecánica en Córdoba es muy importante y es fácilmente adaptable a lo ferroviario. O sea que podríamos generar en este momento, a partir de este proyecto de ley, la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo. Por un lado, en lo que es reparación de material y fabricación. Materfer ha estado fabricando cochemotores 0 kilómetros hasta el año pasado.
Y por el otro, para reparar vías en la situación actual no precisamos mano de obra especializada. Lo ideal sería contar con las máquinas que se utilizan a nivel mundial. Pero hoy por hoy con pico y pala es mucho lo que se puede hacer. Fantástico. Digo, arquitecto, ingenieros, para clarificar un poco también el tema, porque aquí nos están enviando una pregunta, porque uno quedó con esto, vos lo decías también, Martín, con ramal que no funciona, ramal que se cierra. Uno quedó con esa... Tal vez con esa idea, ¿no? Sí, qué frase patética, realmente. Tremenda. Se me pone todavía la piel de gallina cada vez que la escucho. Pero obviamente, y la gente amiga de Cruz del Eje, que nosotros tenemos y mucho, tenemos compañeros aquí inclusive, que ellos a veces nos cuentan lo que significó el cierre del ramal de allí, de la zona, porque el pueblo, la ciudad quedó sin nada, quedaban como pueblos, tal cual lo decías, pueblos fantasmas. Y acá hay un oyente que justamente dice, se puede preguntar a los ingenieros si van a extender el ferrocarril hasta Soto, Sergio Brizuela de Capilla del Monte, gracias Radio Universidad. Pero la gente se interesa porque el ferrocarril siempre ha sido el motor, obviamente, mientras existió, el motor de la República Argentina. Bien, como muy bien lo decía Helio, la Argentina llegó a tener casi 9.000 pueblos que nacieron del ferrocarril. Claro. De esos 9.000 pueblos, fácilmente 5.000 hoy son casi pueblos fantasmas al haberse cerrado el ferrocarril. Suenan como números exorbitantemente grandes, y es realmente patético. Es necesaria una reactivación ferroviaria, obviamente con una infraestructura ferroviaria totalmente distinta y una red ferroviaria totalmente distinta a la que existía hace 150 años. Hoy las necesidades coyunturales y estructurales de nuestro país son un tanto diferentes, tienen una estructura productiva, fabril, muy, muy diferente. Y se está mirando el ferrocarril desde el punto de vista nacional, solamente desde el punto de vista pasajeros hasta 50 kilómetros de Buenos Aires, y cargas solamente a nivel cereales, a nivel producción primaria. Y lo gracioso es de que la Argentina hoy, el principal ingreso que tiene por exportaciones y por producción no es la parte primaria. Tenemos un gran porcentaje primario, pero hoy la industria argentina tiene un ingreso que es casi el doble del ingreso y las exportaciones primarias. Claro. Y no se lo está teniendo en cuenta a nivel ferrocarril. Perfecto. Bueno, estamos acá en entrevistas con Matías Canestri, con el ingeniero Martín del Prato y con el ingeniero Helio Martínez, hablando de esta propuesta de ley para refuncionalizar el tema ferroviario, que la verdad que bien nos vendría a todos los cordobeses. Sin duda. Diseñar, proyectar, construir. Y contarlo por la radio. Arquitectos al aire. Todos los sábados por Radio Universidad. Seguimos en Arquitectos al Aire. Mucha repercusión este tema de los trenes. Se ve que la gente está muy involucrada y que parte de su historia personal, me imagino, está siempre metida ahí, porque la verdad que muchos pueblos, como hablábamos en el bloque anterior, han fundado y se han nacido al lado de las vías. Así que mucha gente interesada, ¿no es así, Adri? Y le dieron, sin duda, hablábamos fuera de micrófono recién con el ingeniero Martín, le dieron vida a esos lugares. El caso de Cruz del Eje, el caso del oyente Sergio que preguntaba por Villa de Soto. Fíjate vos, por aquí dicen, es muy importante, los rieles de carga traían los lunes 18 empleados, vivían dispersos entre Chepes, Cruz del Eje, de Anfunes. De Chepes salían los domingos a las 23, pasaban a ómnibus, en Cruz del Eje a las 5. Bueno, moviliza muchos recuerdos, porque decíamos también, el ferroviario da la sensación, o siempre lo han manifestado ellos, ¿no? De hecho que Daniel Salzano, hijo de ferroviarios, ha compuesto una canción, Yo soy el ladrón de trenes, que está en la fotografía. No se tomaba como un trabajo, se tomaba como algo propio, ¿verdad? Una parte de la vida de uno. Sí, el ser ferroviario, y eso lo refleja la canción, uno no trabaja de ferroviario, el ferroviario es ferroviario, es su vida. Solamente sintiendo el ferrocarril en el corazón se puede ser ferroviario. Y bueno, acá la respuesta que le podemos dar a Sergio es, desde las organizaciones que estamos en la mesa, venimos peleando para que el tren de las sierras llegue a Cruz del Eje, porque
Cruz del Eje es la forma de cerrar lo que nosotros decimos un anillo de vinculación. Hoy Cruz del Eje vos cerrás por el lado de Anfunes, pero necesitas cerrarlo hacia Córdoba para que haya una conectividad plena, para que se cierre el anillo. O sea, no solamente venimos peleando porque creemos que es necesario vincular Cruz del Eje, sino por una cuestión inclusive de infraestructura. Si queremos que Córdoba tenga una infraestructura ferroviaria coherente y cerrada, es necesario que llegue a Cruz del Eje. Como comentario, no es solamente una idea esto de la mesa, de toda la estructura del área metropolitana de Córdoba, el servicio metropolitano. Ya inclusive el IPLAM, por parte de la provincia, ya ha hecho análisis del mismo tipo, ha llegado a conclusiones prácticamente idénticas a las que tenemos en la mesa, de que es importante vincular todo el área metropolitana, por ejemplo en la parte este-oeste, desde Cruz del Eje hasta por lo menos Reprimero, en el norte y sur vincular desde Jesús María y llegar al sur, idealmente alguna vez de nuevo hasta Altagracia. Es un poco más complicado porque hay partes que están muy ocupadas, y llegar también con pasajeros, no solamente cargas, hasta Malagueño, con miras en algún futuro lograr llegar el tren a Carlos Paz. Y bueno, y así obviamente también lo que es a la parte hacia Villa María, por lo menos en el área metropolitana, se iría hasta la zona de Río Segundo, que hay muchísima gente que trabaja en Córdoba. Me imagino el empuje que sería un tren llegando a Altagracia, por ejemplo, y qué bello sería. La verdad que, bueno, boguemos porque eso puede hacer. O nos mencionabas también, Helio, el tema de intercambiadores que podían ser en la zona sur de la provincia. Sí, Córdoba tiene una instalación única en el país, que está situada en Villa María. Está situada a 3 kilómetros de la estación de pasajeros saliendo en dirección a Rosario. Es una enorme playa de clasificación automática que se construyó en 1925. Tomemos idea de la dimensión de las cargas que se manejaban en esa época, porque allí llegaban permanentemente, a diario, muchos trenes, y en esa playa que funciona por gravedad, por eso se llama Villa María G, por gravedad, se suben los vagones todos desenganchados a una altura y desde allí se los empuja. Y abajo hay una serie de desvíos con un operador y una planilla. En 1925 no había computadoras, entonces tenía que ver el número de matrícula del vagón y accionar o no accionar esta aguja, este desvío. Entonces, todos los vagones que iban a un destino determinado se mandaban a una misma vía. Ahí se los enganchaba, salía una locomotora y al rato había ya un tren nuevo, compuesto a lo mejor de distintos trenes que habían llegado. Se desarmaba el tren y se armaba otro. Bueno, eso funcionó durante muchos años y eso hoy día se hace en todo el mundo, pero se hace de una forma totalmente automática, electrónica, todo controlado por computadoras, leyendo códigos de barra en los bastidores de los vagones. Entonces los vagones se lanzan a 10 kilómetros por hora, el código de barras activa la computadora, se hacen los cambios, se activa un freno de vía y se acoplan automáticamente a 3 kilómetros por hora. Esa es la técnica actual. Si en Córdoba resucitamos Villa María G, de allí tenemos conexión directa hacia la playa que ya ha construido San Luis, y San Luis en este momento ya tiene armada una conexión con el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca. Ahí está lo que decía antes el ingeniero del Prato, la posibilidad de que la industria cordobesa llegue a un puerto de aguas profundas. Se pueden recibir barcos de calado 100.000 toneladas, cosa que en Rosario no se puede. En Rosario está limitado a 40.000 toneladas el calado. Pero en Bahía Blanca sí, se puede manejar cargas mucho mayores, barcos mucho más grandes. Entonces, eso es una posibilidad muy interesante, porque ahora se plantea un bioceánico del Pacífico al Atlántico, y el Atlántico, el extremo sería precisamente Bahía Blanca. Si activamos la conexión desde Bahía Blanca a Villa Mercedes, que es lo que maneja en este momento el gobierno de San Luis, de allí a Río Cuarto, Córdoba, Tucumán, tenemos un eje norte-sur desde el cual se puede canalizar toda la producción a un océano o al otro. Bueno, y para eso es fundamental la playa de clasificación en Villa María. O sea, reactivar ese centro logístico de Villa María le daría un protagonismo a Córdoba en todo el territorio nacional, por una elemental cuestión de ubicación geográfica. Claro.
sin dudas. Bueno, entonces, Bien. Matías, ¿cómo sería el tema de la ley como para abogar para que estas cuestiones empiecen a materializarse de alguna manera? Bueno, sobre eso quería hacer un par de comentarios. Por un lado tenemos el tema de que desde Nación hay un nuevo ordenamiento, digamos, a nivel fiscal, que ha hecho que, por ejemplo, los subsidios al transporte empiecen a ser asumidos por las provincias. Esto también, digamos, es una cuestión de contexto que de alguna forma viene por coincidencia a coincidir con el objetivo de la ley. Es decir, si te tenés que empezar a hacer cargo de ciertos transportes, si no va a haber subsidios, entonces tenés que empezar a pensar en eficientizar el gasto. Entonces me parece que ahí entra lo ferroviario muy bien, porque bueno, si bien no hemos dado muchos datos, pero es sabido que es mucho más eficiente y mucho más económico el transporte ferroviario. Entonces me parece que ese contexto, digamos, viene a avalar esto. Me quería mencionar también el nivel de problemas que genera la interjurisdiccionalidad, porque yo participo en un centro vecinal que está al lado de las vías, el de Padre Claret. Tenemos un problema muy grave ambiental. Tenemos un problema en las vías de usurpaciones, de basureles a cielo abierto, de inseguridad tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay entes, digamos, por los cuales uno pueda dialogar con Nación, con quien haga falta, una ciudad, una provincia, para afrontar lo que pasa en estas interjurisdicciones, ¿no? Vos tenés una ciudad atravesada por territorio nacional, ya sea o provincial en el caso de los ríos. Entonces, ahí donde hay un límite de interjurisdicción, hay un problema ambiental siempre. Claro. Porque hay gente que no está dispuesta a conversar, es decir, suelen ser espacios abandonados, ¿no? Entonces me parece que la ley también apunta a eso. Bien, a poder articularlos. Sí, porque hay aparentemente, Matías, como un vacío legal. Porque sí. No sé si vacío legal textualmente, pero hay como un vacío a quién dirigirse o a quién hacer claro, exacto. el reclamo. No sabemos, nosotros como vecinos nos dirigimos a la municipalidad tiene algo que hacer porque, bueno, ha hecho las ciclovías ahí. Exacto. Entonces va y cuida un poco las ciclovías, pero en realidad no es un ente que puede hacer reclamos, puede canalizar reclamos, pero sería bueno que hubiera una instancia superior donde ya uno pueda gestionar, pedir las inversiones, controlar las inversiones justamente. Bueno, ¿y cómo se contactaría entonces la gente que esté interesada como para dar apoyo o a las ONG que ustedes representan? Nosotros invitamos a organizaciones que quieran sumarse a la mesa, que piensen que tienen algo para que sea necesario, digamos, apoyar este proyecto de ley para que sea tratado. Nos pueden buscar en Facebook o a las asociaciones directamente, como a FESEPA, que es Asociación Ferroviarios al Servicio del País, o directamente buscar Mesa por un Tren Cordobés en Facebook. Así que, digamos, bueno, si buscan un poco en Facebook nos van a encontrar. Bien. Estamos haciendo reuniones más o menos periódicas y bueno, tenemos por objetivo, digamos, seguir trabajando en estos meses electorales para ver si la pueden tomar a la idea. El legislador que le ha ingresado está dispuesto a declinar obviamente la firma porque la intención es que se trate. Bien. Pero bueno, volviendo, es una cuestión es un problema de federalismo. Esa es una opinión simple y personal mía. Desde el 94 el Nación va delegando cuestiones en las provincias, uno se tiene que hacer cargo, pero bueno, en esto ferroviario, digamos, no hay una gestión que se esté delegando y por lo tanto las provincias quedan muy liberadas. Sí, señor. Bueno, eran Matías Canestri, el ingeniero Martín del Prato y el ingeniero Elio Martínez, que estuvimos hablando de este tema tan interesante y que la verdad que esperemos que lleguemos a un puerto con esta ley y que mucha gente se sume para poder apoyar. Sí, claramente. Agradecemos a la gente de las albahacas que le han dejado cariño a los integrantes de la mesa y hace un aporte con respecto al tren hacia Río Cuarto. A Ricky de las Albahacas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Arquitectos al Aire y seguimos entonces Adri con la música.